compartir la Vamos palabra. a terminar el primer capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo. Amén. En el programa anterior habíamos leído Primera de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 11, y ahora terminamos ese capítulo, ¿sí? Del 1 al 11. Del 1 al 11 fue el programa anterior. Y del 12 al 20 lo leemos ahora para terminar el capítulo 1 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Como toda la palabra de Dios es útil, dice la Escritura, así que toda la Inspirada por palabra Dios. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en Amén. justicia, a fin de que todo hombre esté enteramente preparado, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así nos perfecciona el Señor, nos limpia, nos santifica con su palabra. Por eso vamos a leer la palabra y dice así. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12 al 20. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Qué tremendo! Los entregó a Satanás. ¿Qué tal estos muchachos? Así nomás, ¿eh? Pablo Pablo lo entregó a Satanás. a Satanás. Así Esto no ya molestan más. Esto no tienen solución, dijo. No quieren saber nada con Cristo. ¿Y quién dijo que no, no? Muchos Así dicen, que ay, no. Devolvéselo a su dueño. Che, Satanás, ahí tenés los tuyos. Toma, te los devuelvo. Te los mando con el delivery. Qué tremendo. Bueno, gloria a Dios. No, ¿quién dijo que no hay que juzgar y no reprender? Claro, eso es un juicio que hizo sobre ¿Sí? Himeneo y Alejandro. Exactamente. Ahora, cuando lleguemos al versículo, lo vamos a leer más detallado para sacarle más El jugo el jugo como a la a naranja, la palabra del Señor. Sí, que nos hace bien. que nos hace bien todo, Gloria a Dios. consumirla todo. Bueno, entonces, carta de Pablo a Timoteo, su compañero de trabajo, de servicio, de evangelismo, de obra misionera, de fundar congregaciones, de preparar ministros, pastores, de edificar a los hermanos. Timoteo estuvo mucho tiempo, no todo, pero mucho tiempo con el apóstol Pablo. Instruido en el evangelio para el servicio por el apóstol Pablo, Amén. preparado y ya puesto a trabajar en muchas cosas, Timoteo sigue adelante y Pablo le escribe, porque como no están juntos, le escribe la carta. Una de las cosas que habíamos leído del programa anterior es que había que arreglar un problema, que era que muchos habían empezado a enseñar una doctrina que no era la del Evangelio del Señor Jesús, una doctrina distinta, diferente, que no tiene nada que ver con la verdad. Entonces, le había dicho que corrigiera eso, que no se puede predicar el Evangelio basado en mentiras, en inventos, en ideas humanas, en cosas sacadas del mundo. Bueno, y todo eso tenía que ser desechado
porque si no, dice, no tenemos un corazón limpio, no tenemos una buena conciencia hacia Dios, es decir, no lo conocemos bien, y la fe que pensamos que estamos practicando realmente no es una fe, sino que es una fe fingida, pero no se tiene el fruto de esa fe justamente, el fruto de la fe, porque la fe no es verdadera. Como cualquier cosa que no es verdadera, uno con un billete falso no va a ir muy lejos, ¿no? Podrá engañar a uno, pero No a todos. no a todos. Entonces no puede ir muy lejos. Y cualquier otra cosa falsa. Usted se compra una zapatilla de esas que son una de las mejores que te duran 3 años y no se rompen. Y hay algunas que son con el mismo dibujito, la marquita, pero son falsas. Te duran 7 meses. Sí. Como las remeras. Como las remeras. Porque son falsas. Remeras de marca, ¿cierto? Claro, la marca verdadera porque te dura. Dice. Sí, no, sí, es verdad. Yo cuando era madre no podía comprar esa zapatilla que los compañeros la tenían y les duraba 2 años. Qué tremendo. Duraban, pero impresionante. Y yo me compraba la barata y no llegaba ni un año, ya estaba deshilachada. Toda rota. Toda rota. Pero claro, también depende cómo lo usás. Claro, sí, por supuesto, pero sí, igual duraban mucho. Las de marca, verdadera marca, que eran las reales, duraban. Son durables. Duraban, sí. Durables. Después empezaban a aparecer las falsas. Duraderas. Con el mismo dibujito, pero falsas. No eran las verdaderas. Bueno, entonces en el Evangelio no se puede tener una fe fingida. Se tiene que tener la fe verdadera. Por eso no se puede tener doctrina que no sea la que esté escrita en el Nuevo Testamento. De todo eso le habló Pablo en la primera parte de este capítulo. Explica por qué la ley había sido dada para los que finalmente, por el cual Dios va a juzgar sus vidas, porque justamente rechazaron al que sí cumplió la ley. O sea, la ley es, como lo explica Pablo acá, la ley, los mandamientos que están en el Antiguo Testamento son una evidencia de la perdición de los hombres, ¿sí? Es una prueba de la perdición. Pero la ley tiene que ver, si bien la gente no se salva por cumplir la ley, se salva por creer en Jesucristo. Cristo es el que cumple la ley, ¿sí? Cristo cumple la ley de Dios, muere en la cruz en lugar nuestro, por lo tanto puede salvar al que no cumple la ley. Y esos son los santos, los justos. Pero el que no es un pecador arrepentido y que se ha puesto bajo la sangre de Cristo para tener la vida eterna en el cielo, tiene un problema, porque la ley lo condena, conozca o no conozca la ley lo condena, y cuando muere, porque no quiere recibir a Cristo, se va a encontrar con que la ley lo sigue condenando, y aunque no es salvo por cumplir la ley, rechazó a aquel que sí cumplía la ley. O sea, se podía sacar de encima la maldición de la ley si hubiera creído en Jesucristo cuando estaba vivo, y no lo quiso. Entonces son cosas que Dios va a usar, sí o sí, porque Él mismo lo dice, en el juicio, para explicarle a los perdidos por qué. ¿Sí? Por eso Jesús dijo bien clarito, el que porque lo cuestionaban a Cristo, ¿no? Cuando estaba predicando, los enemigos de Cristo le decían, la es tuya, no es de Dios, qué sé yo, le decían que hablaba por cuenta de Él. Entonces Jesús le responde y le dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, va a saber si mi doctrina es, si yo hablo por mi propia cuenta. Se refería a que ellos lo acusaban de tener una doctrina que no tenía nada que ver con Dios, sino una doctrina humana. Y Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si mi doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Cuando uno rechaza la palabra de Dios, está rechazando a Dios. Dijo eso. Si la persona ama la voluntad de Dios, si quiere hacer la voluntad de Dios, aún sin conocer demasiado a Dios, pero tiene el deseo, entonces cuando escuche mi doctrina se va a dar cuenta que Dios, al aceptar esa doctrina que es de Dios y la está escuchando, está aceptando a Dios. Finalmente la persona termina reconociendo a Cristo como el Hijo de Dios y Salvador de su alma al escuchar el Evangelio. Porque en su corazón está el deseo de la voluntad de Dios. Aunque, bueno, como contó Aide en el testimonio, ¿no?
O sea, no entiendo nada, pero esta es la palabra de Dios, esto me tiene que cuidar, esto de alguna manera me tiene que proteger. Hay algo acá que yo quiero y aunque no lo entiendo, yo sé que es lo que necesito. Es el deseo de tener, como cuando uno tiene frío, quiere un abrigo. Es el deseo de tener algo que se necesita. En este caso es la palabra de Dios. Por eso los que rechazan a Dios también rechazan sus mandamientos. Siempre van a rechazar sus mandamientos y su palabra. Llegado el día del juicio, ahí van a estar los mandamientos para que la persona que vaya a la condenación entienda que rechazó a Dios, rechazando también sus mandamientos, rechazando también su palabra y rechazando también a su Hijo Jesucristo. Amén, que es la palabra de Dios viva, hecha carne, y que es el mandamiento absolutamente cumplido de parte de Cristo a favor de los hombres. Bueno, de eso hablaba el capítulo al principio. Ahora sigue hablando el apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, porque habló en el versículo anterior, hablaba del glorioso evangelio, ¿sí? El evangelio de Cristo, ¿no? La obra de salvación, la obra de Jesús, toda la explicación en el Nuevo Testamento acerca de vino, qué hizo, qué enseñó, qué transmitió, qué reveló de Dios, la transformación de la persona en una criatura nueva, hecha para Dios, creada para Dios, para andar en las obras de Dios, en el amor de Dios, en la justicia de Dios. Bueno, todo eso es el evangelio, las promesas, las profecías, todo lo que enseña. Nuestra conducta, nuestro proceder, cómo corregir los errores, cómo perdonar, cómo arrepentirse, todo eso está. La paz con Dios, la salvación, cómo es que Cristo se pudo poner en nuestro lugar, la resurrección de su persona. Bueno, todo eso es el evangelio, en lo cual debemos meditar día y noche, todo el tiempo, porque no es una cuestión de 2 más 2 son 4. Si fuera 2 más 2 son 4 lo aprendemos y nos vamos a casa, pero el evangelio es mucho más que eso, es poder de Dios para salvación. Y hablando del evangelio, dice el glorioso evangelio de su eso a él, Cristo, cuando se convierte a Dios, porque él era enemigo del camino del evangelio, pero se convierte, no cuenta ahora su testimonio, pero sí cuenta lo que ocurrió, ¿sí? Con su persona. Y cómo esto sirve de ejemplo a cualquier hijo de Dios que quiera estar en el camino del Señor, porque es parte de lo que Cristo mismo hace, sigue así, convirtiendo las almas, ¿sí? Como Dios sigue haciendo estas cosas, porque Dios no cambia, es interesante, es importante y es necesario que nosotros tengamos en la palabra de Dios revelada este proceder de Dios, porque cuando usted dice yo hago la voluntad de Dios, quiere decir que la conoce. Bueno, si la conoce, también tiene que conocer esta parte, porque esto es lo que Dios hace. Yo estoy sentado, pero si yo me quiero parar, un momento, lo que voy a hacer es hacer mi voluntad, ¿o no? ¿Sí? Bueno, como no me quiero parar, me voy a quedar sentado. Pero si yo me quisiera parar, estaría haciendo mi voluntad. Entonces, hay de que me está mirando del otro lado y dice, se paró Claudio. Claudio se paró de la silla, ¿sí? Se puso en pie. Claro, porque te veo. Bueno, cuando ella dice, Claudio se puso en pie, lo que está diciendo es que yo hice parte de mi voluntad. Pablo está diciendo lo que Jesús hizo con él. Si Pablo está explicando lo que Jesús hizo con él, lo que Pablo está diciendo es lo que es la voluntad de Dios, porque Dios lo hizo con él. Y lo va a seguir haciendo porque Dios sigue siendo el mismo. Lo hizo con un pecador, enemigo del evangelio. Entonces yo, cuando leo lo que Cristo hizo con Pablo, lo que estoy leyendo es lo que es la voluntad de Dios, que no cambia, la voluntad de Dios no cambia. Entonces, usted dice, yo hago la voluntad de Dios. Bueno, aprenda conmigo esta parte del libro de Timoteo, porque si usted aprende junto conmigo, porque yo también tengo que aprender, que esto es lo que está en el corazón de Dios. ¿Quién no quiere ver el corazón de Dios? ¿Quién conocerá, dice, el Espíritu de Jehová? ¿Sí? Solo los que creen. Ah,
Que lo buscan. Por eso el Espíritu Santo, que es el que escudriña, el que puede dar a conocer el corazón de Dios, dice que nos dio a conocer parte del corazón de Dios, parte de su voluntad, lo que Él hace, lo que quiere hacer y también lo que hace. Entonces yo entiendo después la voluntad de Dios. Y es más fácil que después la pueda poner por obra, porque si no la entiendo, si no la conozco, si no la leo, si no hay un ejemplo, si no hay un testimonio, en este caso, de qué fue lo que hizo con él, ¿cómo voy yo a saber parte de esa gran voluntad de Dios? Gran porque es infinitamente inescrutable, enorme, pero sí hay parte que nos corresponde a nosotros, por eso Dios me la transmitió en su palabra. Bueno, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, como quiero hacer yo, como quiere hacer la idea, como quieren hacer los creyentes, conozcamos esa voluntad, porque si no... No pasa nada. Como dice el dicho, ¿no? Se me pasó el tren, como dice. Claro. Se me fue el tren. Sí, se perdió el tren. Y usted se quedó sin nada. Bueno, ¿qué dice Pablo? Doy gracias, hablando del evangelio glorioso que le fue dado para compartir. Doy gracias al que me fortaleció, verso 12. A Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién lo fortaleció a Pablo? Cristo Jesús nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Cuando yo leí esto de que le daba gracias a Dios, a Cristo Jesús, él se encontró con Cristo directamente, ¿sí? Cuando él iba a Damasco a arrestar a los cristianos, el que se le aparece es Cristo, porque el mismo Jesús se lo dice, ¿no? Cristo resucitado le habla. Lo deja ciego, primero ve una luz impresionante que por supuesto lo deja ciego, no sé si iba en burro, en mula, en caballo, o en un camello, no sé en qué iba, podía ir en camello también, se usaba mucho el camello en aquella época ya. El caso es que se cae al suelo, queda ciego y escucha que le habla el Señor. Y el Señor se identifica, cuando él pregunta quién era, le dice que era Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues, y el Señor le sigue hablando. Bueno, él se encuentra con Cristo directamente. Y dice que le da gracias al que lo fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y si usted se acuerda cuando fue salvo, el día que realmente se entregó a Cristo, Pablo también se acuerda del día en que recibió a Cristo. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor de verdad, ¿sí? Cuando de verdad nos encontramos con Cristo, exactamente lo que Pablo dice acá, que le da gracias a Cristo porque lo fortaleció. ¿Porque lo fortaleció para qué? Bueno, él está hablando del momento en que se encuentra con Cristo. Lo fortaleció toda su vida. Pero cuando nosotros nos encontramos con el Señor, que no conocíamos al Señor, no sabíamos quién era, no sabíamos su poder, su capacidad de llegar a nuestro corazón, a lo profundo. Cuando uno se convierte, realmente necesita que Dios lo sostenga, ¿sí? Porque está pasando de muerte a vida. Está ocurriendo una experiencia que es espiritual, que tiene que ver con el reino espiritual y que uno no la puede manejar con las manos, no la puede ver. Por lo tanto, el alma está resucitando, está reviviendo y el espíritu está recibiendo vida, el espíritu muerto que teníamos nosotros. Pablo realmente necesitó ser fortalecido por Dios cuando se encontró con Cristo. Por eso lo nombra él, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque se encontró con él. No pone la palabra Dios, sino pone la palabra Cristo Jesús. Se encontró con el Salvador. Así nosotros también, el día que nos encontramos con Cristo, fuimos fortalecidos por el Señor. Porque si no, nuestro corazón explotaba, ¿no? Sí. Si no nos fortalecía el Señor, es una experiencia que el cuerpo humano no la conoce. No es como ponerte abajo la ducha todos los días, ya sabés lo que es eso, pero cualquiera lo sabe, está preparado, ¿no? Pero llegar a la conversión y a que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón porque nos arrepentimos y recibimos por la fe a Cristo es una experiencia que no la conocíamos, no sabíamos. Sería casi desmayarse cuando uno se convierte, si no fuera porque Dios fortalece nuestra vida. Y es verdad, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Cuando uno se convierte, lo que menos piensa es que va a poder
estar en el camino de Cristo, ¿sí? Y servir a Cristo. Nos vemos tan débiles, pasando de pecadores perdidos, de un alma, de un espíritu muerto, a ser ahora un hijo de Dios, perdonado, santificado, hecho justicia en nuestra vida para delante de Dios. Y uno no piensa que puede servir a Cristo. No, piensa que no. Piensa que vaya a saber, tenemos que ser casi ángeles perfectos para empezar a servir a Cristo. Pero Pablo dice que él, la experiencia que tuvo es que Cristo lo fortaleció, se convierte, lo sostiene Cristo, como a cualquier pecador que se arrepiente, y lo tuvo por fiel, lo tuvo como algo que se puede usar en las manos de Dios. ¿Qué cosa no se puede usar en las manos de Dios? Cualquier cosa. Pero cuando uno se encuentra con Dios no lo sabe, lo empieza a comprender después. Por eso Pablo lo cuenta. Porque si no, usted se piensa que usted es un, como dice en el mundo, lamentablemente, un cero a la izquierda. No, en la mano de Dios no hay un cero a la izquierda. Discúlpeme, pero en la mano de Dios, aunque no haya nada, Dios hace cosas. Aunque no haya nada. Dios toma la nada en sus manos, que no hay nada, y hace lo que quiere Él. Así que ningún ser humano, ningún pecador que se refugia bajo la obra de Cristo puede ser considerado como algo incapaz que Dios pueda usar. No, la Biblia dice que Dios escogió lo vil del mundo, lo menospreciado, refiriéndose a las personas. Es decir, si las personas consideran que otra persona no tiene ningún valor, como está pasando ahora, Dios dice que no es así. Es una mentira que algún ser humano no tenga ningún valor. Eso es una mentira, porque en las manos de Dios, rescatado por la obra de Cristo, allí está Dios dándole capacidad, dones y valor a la vida humana. La vida humana tiene valor en sí misma, ¿sí? Porque es humano y es imagen de Dios. Pero el mundo y el diablo ha contaminado tanto la mente y el pensamiento de las personas que se tiene esa idea de que el ser humano no llega a valer si no tiene estudio, altura, belleza, dones, fama, dinero, propiedades, ¿no? Elocuencia, si tiene todos los dientes. Te falta un diente y ya te ve, ya te dicen que pareces un cavernícola. Entonces juzga todo por eso. No es así. ¿Sí o no? Amén. No. Es así. Por eso Pablo explica, yo le doy gracias a Dios, porque Dios a mí me fortaleció cuando me encontró Cristo. Y encima me tuvo por fiel, como si yo soy un asesino de cristiano y Dios me termina poniendo al servicio de Él para llevar a la gente a convertirse en cristiano y encima fortalecer a los cristianos, enseñar a los cristianos. Es verdad lo que dice Pablo, así debemos entender nosotros nuestra vida cuando Dios llega. Es Dios el que hace posible, es el Dios el que toma la decisión. Él me tuvo por fiel. No es que Pablo le dijo, yo soy fiel, Señor, ¿eh? No. Fue Dios el que dijo, yo voy a hacer de esta persona una persona fiel. Y me va a servir, y va a llevar mi nombre, y va a predicar el Evangelio. Así es como debemos entendernos nosotros delante de Dios, no porque es la mejor manera, no, porque es la única. Porque es así. Es Dios que considera que le podemos servir, porque su mano va a estar constantemente en nosotros. Poniéndome en el ministerio, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Se refiere a llevar el Evangelio, a predicar el Evangelio, a enseñar la palabra del Señor, a enseñar a los hermanos a prepararse para ser buenos ministros, buenos discípulos de Cristo, llevar la Escritura, enseñar verdad, desechar todo lo que es engaño, estar preparado, tener los dones, usarlos, saberlos usar, ser edificantes, personas que edifiquen a otros, que animen, que fortalezcan, que corrijan, que enseñen, bueno, todo eso. Si eso no es ministerio, ¿qué es? Muy bien. ¿Qué? ¿Jugar a las damas, al ajedrez? ¿Qué? Eso es ministerio. Verso 13. Explica la situación en la cual lo encontró el Señor. Habiendo yo sido antes blasfemo, mire qué lindo muchacho. Insultaba a Dios todo el tiempo. No con la boca, sino con las cosas que contrarias a Cristo. Cuando él persiguió a la persona de Cristo, a los discípulos de Cristo,
a los cristianos de ese momento, se transformó en un blasfemo. ¿Sí? Porque estaba haciendo cosas que ensucian el nombre de Dios y lo que Dios había hecho a través de Cristo. No lo estaba respetando. Yo fui antes fui blasfemo, fui perseguidor, es decir, en el sentido contrario. En sentido contrario, o por lo menos alcanzando al que va en un sentido para frenarlo, eso también es perseguidor. Y también injuriador, es decir, que decía mentiras, que era engañoso Pablo. Entonces, así lo encontró Cristo. No hay problema, dijo Cristo, yo lo voy a cambiar. O sea, Dios quiere cambiar al blasfemo, al injuriador, al perseguidor, sí que lo quiere cambiar. Claro, esa es la voluntad de Cristo. Así que si nosotros nos encontramos con este tipo de personas que también fuimos nosotros, entendemos que la voluntad de Dios es, y el poder que Dios tiene es para cambiarlo, para transformarlo. No es para llenarle los bolsillos de plata, como dicen los mentirosos, los predicadores de la prosperidad, mentirosos de estos tiempos. Y Dios te quiere levantar. Bueno, que no me lleve muy alto porque voy a reventar como un globo, ¿no? No te quiere levantar, ¿qué? De la cama, para que no seas un dormilón, te quiere levantar. ¿A dónde te quiere? Así te dicen los mentirosos, Dios te va a poner en alto. Claro, usan pasajes de la Biblia, lo tuercen y te dicen el águila, Dios te quiere como el águila. Sí, el águila, sí, ya sí. ¿Sabe qué tiene el águila? Sí, el águila vuela muy alto, pero lo más particular que tiene el águila, hay otras aves que vuelan muy alto. Lo particular del águila es que vuela tan alto, que de tan alto que está, puede ver una lauchita que es grande como una aceituna apenas, y esa es la particularidad que tiene el águila. Tiene muy buena vista, a pesar de estar muy lejos de lo que está mirando. Eso es una buena cualidad, ¿sí? Para que nosotros podamos conocer a Dios, aunque no lo podemos ver con los ojos. Bueno, dice, claro que vuela alto el águila, alas como las águilas, claro que sí. Pero el águila no vuela porque tiene ganas, ¿no? ¿Sabe por qué vuela? Porque está buscando comida. Es raro, porque el águila, si vuela más bajo, está más cerca de esas lauchitas que se quiere comer. Sin embargo, no, ella vuela alto para ver las lauchas. Vuela alto. ¿Por qué? Bueno, porque es un símbolo de que nosotros tenemos que estar apartados del mundo para poder ver mejor a Dios, para poder conocerlo mejor a Dios. Y para que nuestro alimento, nosotros podemos tener el alimento espiritual, aún con nuestra gran distancia que tenemos con Dios, en el sentido de que Él es Dios y nosotros hombres. Porque gracias a Cristo nos fue revelado Dios. Y gracias a su obra, y su sacrificio, y el rescate, y la palabra, y el Espíritu Santo. O sea, hay muchas cosas que copiar del águila. Pero esto te dicen, te va a poner allá en alto, en alto. Te quieren decir que vas a ser un rey, que vas a ser millonario, que te va a salir plata hasta por las orejas. Todas mentiras, ¿no? Y así lo atrapan y usted le da plata, ¿no? Y así los engañan, lamentablemente, a los pobres hermanos. Claro. Acá no, acá dice que Pablo era blasfemo, perseguidor e injuriador. Y Dios lo puso para el ministerio, para predicar, para enseñar, para redarguir, para preparar a los hermanos, para llamar a los incrédulos a la conversión, para abrir los ojos a la verdad, para que salgan de las tinieblas y de la idolatría, de los ídolos, del hablar con los muertos, de las tinieblas, de la brujería, de la magia negra, bueno, para eso lo puso. Que me vení para que te ponga en alto. Ay. Bueno, eso dicen los predicadores mentirosos de ahora. Usan muchas de esas frases. Por eso hay que leer mucho la Biblia hasta que se nos peguen las palabras de la Biblia. Entonces no nos vamos a equivocar. Cuando usted aprendió la tabla del do, la maestra quería que usted aprendiera como un cantito. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8. Me salté el 3, 2 por 3, 6, 2 por 4. Y usted aprendía con el cantito.
Lo hacía así para que se le peguen las palabras y no se y lo aprenda. No, repita de vuelta. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4. ¿No? ¿Se le pegó o no se le pegó? Pero al principio era re difícil. ¿Qué me venís? 2, 1, 5, decíamos, cualquier cosa. Hasta que se pegó. Y nos hacía escribir ahí en una forma de columna. 2 por 1 igual 2, 2 y abajo y así, y así, y así, y así. Y usted se la aprendía de bueno. Cuando llegaba a los números impares era un desastre, ¿no? El 3, el 7, el 9, Dios mío. Pero se aprendió. Bueno, tenemos que repetir las palabras que Dios dice en la forma que Dios las dice, dónde las dice, para no andar inventando que el águila es un rey, ¿no? El águila no es un rey, el águila es un águila. Y así cuando te dicen, Dios te va a poner en lo alto como el águila, y usted pregunte, ¿para qué? ¿Para qué me va a poner el alto como el águila? ¿Qué hace el águila? Y el águila está en lo alto. Sí, ya sé, pero que está en lo alto el águila. Pero la Biblia dice, vaya y busquen la Biblia, ¿por qué Dios te va a poner en alto? Te va a dar alas como las del águila. No me va a dar alas, está hablando de una metáfora, es una figura. Es decir, poder estar alto, ¿sí? Separado del mundo, porque el águila está muy separada del suelo, pero sí, esa es la forma en que busca su comida. Uno dice, pero ¿por qué no va caminando por el suelo el águila? ¿No es más fácil? Lo tiene ahí al picotazo, ¡pac! Porque caza pequeñas lauchas, caza pequeñas serpientes, o algunas grandes. ¿Por qué la va a buscar de allá arriba? ¿Por qué va allá arriba? Bueno, Dios hizo así al águila y la puso como ejemplo. Porque si yo quiero tener la vida abundante, tengo que estar separado del mundo. Lo más que se pueda. Lo más que me fortalezca a Dios para yo separarme del mundo. Por eso el águila se separa del suelo. Tiene buena vista. Si está en el suelo también ve bien. No tiene problema con sus ojos. No, el problema no son los ojos del águila. El problema es que Dios la hizo así para ponerla después de ejemplo para nosotros. Ella se separa del suelo e igual vive, encuentra su comida. Y nosotros separados del mundo tenemos la vida abundancia. ¿Entendió? Si caminamos haciendo todas las cosas que hace el mundo, la vida abundante no la tenemos. Así también una serpiente escondida podría atrapar y morder a un águila si anda por el suelo. Y si le inyecta veneno y el águila se muere. Entonces el águila dice, como tengo buenos ojos, me voy bien arriba, acá no me agarra ni la serpiente, ni las víboras, ni un jabalí, ni nadie. Tranquilita, me busco y cuando lo encuentro ya me voy. Lo agarra con los pies y se lo come. El cable se mueve. Bueno, ahí. Seguimos entonces. Pablo fue blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia. Sí, Dios no le importó eso. Mi hijo Jesús murió y puede borrar todo eso. Así que lo recibió con misericordia al apóstol Pablo cuando se convirtió, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Él estaba en incredulidad, todavía no había creído y además ignoraba quién era Jesucristo, ignoraba lo que había hecho Jesús en la cruz pagando los pecados de todos los hombres. Por lo tanto, su condición no la tomó en cuenta Dios. ¿Sí? Dios va a buscar al pecador. ¿Está esperando que el pecador sea un angelito? No, lo va a buscar y no lo toma en cuenta porque lo va a ir a buscar para salvarlo. Para poner la sangre de su hijo sobre su vida. Porque si no, nosotros no le predicaríamos a la gente. ¿Por qué es importante esto? Porque puede ser que Dios me ponga a predicarle a un asesino, a un violador, a un secuestrador, a un engañador, estafador, a un corrupto, a personas de lo peor que hay en el mundo. Entonces yo no le predico a uno que tiene una religión falsa, a un sectario. Entonces
Estoy hablando de los que nunca escucharon el Evangelio, ¿no? Porque hay algunos que lo escucharon y son así igual, pero bueno, porque son falsos. Estoy hablando del que nunca lo escuchó. Entonces, si no fuera Dios así, si la voluntad de Dios no fuera así, si no fuera como Pablo lo está explicando, que le pasó a él y que le va a pasar a cualquier pecador que Dios vaya a rescatar, entonces yo no sabría a quién predicarle. Ya tendría un problema. Jesús me dice, anda a predicar, y yo le digo, no sé a quién. Como el programa anterior que Jesús le dijo, amá a tu prójimo, y el otro le dijo, y no sé quién es mi prójimo. Entonces Jesús me manda a predicar y yo no sé a quién. No, pero la Biblia dice que sea como sea que esté el pecador, se le tiene que llevar el Evangelio y Dios se va a encargar de recibirlo a misericordia. Es decir, ¿se arrepiente? Bueno, ahí está mi misericordia y yo lo tomo. ¿Por qué? Porque el pecador está en ignorancia y está en incredulidad. Entonces la misericordia de Dios actúa cuando se le predica el Evangelio, se le da a conocer a la persona de Jesucristo el Salvador, la obra de la cruz. Y entonces ahí la persona, si cree, es recibido a misericordia. Si no cree, todavía sigue con su vida. Pero Dios tiene esa parte de su voluntad. ¿Amén? Por eso no podemos nosotros elegir a quién predicarle. No, hay que, en cuanto se da la oportunidad, la persona que se le empieza a hablar y quiere escuchar el Evangelio, se le predica. Y si no quiere escuchar y se va, bueno, se vaya. Pero la elección, no podemos hacer nosotros elección de predicar este sí, este no. ¿Quién necesita el Evangelio? Todos los que no son verdaderos hijos de Dios necesitan el Evangelio. Todos. Alto, bajo, chino, rubio, enfermo, sano, moribundo, rico, pobre, quien sea. En la cárcel, afuera de la cárcel, donde sea. Menos los muertos. Todos los demás necesitan el Evangelio si es que no son verdaderos hijos de Dios. Pero la gracia de nuestro Señor, verso 14, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor, o sea, el favor de Dios, la mano de Dios haciendo cosas en nosotros, fue más abundante con la fe. La fe la tiene Pablo. La fe Cristo se la da a la persona y la persona la tiene que usar. Tenemos que usar la fe que el Señor nos da. Él es el autor, es el que la genera, ¿sí? El que le da, el que crea la fe, por así decirlo, o inicia la fe en un corazón, es Cristo. O sea, con la fe y el amor en Cristo Jesús, la gracia de Dios fue abundante, es decir, empezó a recibir un montón de cosas. Lo primero que recibimos nosotros de la gracia de Dios es la salvación en Cristo. Es lo primero. Si no recibimos eso, no podemos recibirla ninguna otra cosa. Y la gracia de Dios empieza a acercarnos su palabra para que recibamos la fe, que todo eso lo hace la gracia de Dios. Oír su palabra, retenerla, recibir la fe por su palabra y por esa fe que su palabra genera en nosotros, recibir a Cristo. Esa es la primera acción de la gracia de Dios en nosotros. Una vez que la fe está en nosotros, ya también tenemos el amor de Cristo en nosotros. Y ahora la gracia de Dios es más abundante. Esto quiere decir que la mano de Dios empieza a hacer más cosas en nosotros. ¿Entiende? Es muy fácil de entender. Es como usted cuando aprendió un oficio o lo que sea. Empezó, era un novato, no sabía nada. Y no sé, le enseñaron a manejar una máquina o a hacer un tejido o a coser o soldar o lo que sea. Le empiezan a enseñar, ese que le está enseñando está usando gracia sobre su vida, ¿sí? Le está enseñando, le está teniendo paciencia, le está acomodando los errores, está tomando tiempo, ¿sí? Explicando, mostrando, qué sé yo. Bueno, todo eso es el que le enseña. Y usted va aprendiendo y entonces en el primer paso aprendió algo. Y entonces como ve que aprende su maestro que le enseña el próximo paso, la próxima cosa. ¿Sí o no? Y a medida que va aprendiendo le enseña más. Bueno, la gracia es abundante. La obra de la mano de Dios en nosotros abunda más cuando ya la fe y el amor están en nosotros. Porque nosotros
vemos que la fe hizo algo que ya no sabíamos lo que era la fe. Por eso dice que no debemos aprovechar la gracia de Dios para crecer, porque Dios va a dar más, así lo dice Cristo, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que piensa tener le será quitado, y al que más tiene, más se le va a demandar. Entonces hay una abundancia en la mano de Dios por su gracia que tiene para con los que son de Cristo, de seguir dando a sus hijos crecimiento, fortaleza, fe, valentía, coraje, discernimiento, sabiduría, dones, entendimiento, verdades que están en su palabra. Es una abundancia, es una cosa que no termina nunca. ¿Cómo se puede quedar quieto? Usted que es cristiano. No se conforme con nada. La mesa del Señor es una mesa que sobreabunda. Sobreabunda, no termina. Nunca. Son cosas de arriba, dice Pablo, son cosas que tiene Cristo. ¿Cómo no las vamos a pedir? ¿Cómo no las vamos a buscar? Tanto abundó la gracia de Dios cuando la fe y el amor de Cristo estuvo en Pablo, abundó más todavía la gracia. Quiere decir que Dios se puso a hacer un montón de cosas con Pablo. No porque era perfecto, ni porque era mejor que cualquier otro. No, al contrario, él dijo, todo lo que yo era antes es una basura. Lo puse en una bolsita y le prendí fuego. No, ahora lo que vale, lo que la gracia de Dios está haciendo conmigo. Entonces, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Qué? ¿Acaso la gracia de Dios no es abundante? Sí, no, pero él se refiere a que fue más abundante en él, en ese ser humano que se llamaba Pablo. Cuando la gracia llegó a mi vida, y llegó con la fe que Cristo me dio para creer en Él, y el amor de Cristo estuvo ya en mi vida, entonces lo que yo recibí de la gracia de Dios fue cada vez más y más. Abundó la gracia. Y la verdad es que Pablo recibió mucho de la gracia de Dios, porque recibió mucha revelación de la persona de Dios, de la persona de Cristo, del sacrificio, de lo que hizo Jesús allí en la cruz en favor de la humanidad. Recibió muchísimas cosas que nos cuesta mucho entender. No todo, pero hay cosas que son muy enraizadas, tienen una profundidad en la persona de Dios que, bueno, los teólogos se han pasado siglos escudriñando todo aquello que a Pablo le fue revelado para escribirlo. Quizás si Pablo estaba vivo le era sencillo a él, pero bueno, porque a él se le fue revelado de una manera sobrenatural por el mismo Cristo resucitado. Si él lo pudo escribir es porque obviamente lo entendía a la perfección. Como yo puedo escribir algo y es porque estoy transmitiendo algo que ya entiendo. Por eso lo puedo escribir. Pablo escribió porque lo entendía perfectamente. Bueno, esa es la abundancia. Y esa es la voluntad de Dios para todos sus hijos todavía, y es la misma. Es que la gracia de Él abunde más en nosotros, porque ya nos dio la fe y el amor de Cristo, dice acá. Verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué palabra? La que va a decir ahora, la que voy a leer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto significa que no es mentira. Una palabra fiel es una palabra que no es mentira, ¿sí? ¿Sabe eso? Bueno. Es decir, que lo que va a decir ahora tiene 2 puntos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, ese es un agregado que puso él, ¿no? Se posicionó como el peor de los pecadores. Pero la palabra fiel y digna de ser recibido por todos es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Usted tiene que saber, y yo tengo que saber, que Cristo Jesús vino principalmente a salvar a los pecadores. ¿Sí? Hizo muchas otras cosas. Sanó enfermos, libertó a los oprimidos por el diablo, anunció las buenas nuevas. Pero su cuerpo, su persona, tenía que hacer algo, además de enseñar, sanar, resucitar muertos, liberar a los demoniados, hacer milagros, prodigios, maravillas, cosas impresionantes, ¿sí? Caminar arriba del agua, multiplicar panes, peces,
darle órdenes al mar, al viento. Bueno, además de todo eso que hizo Cristo, había algo que era lo principal para lo cual vino, y era salvar a los pecadores. O sea, morir, derramar sangre, derramar su vida y salvarnos, ¿sí? Y pagar en Él, en su propia vida, en su propio cuerpo, en su propio ser, el castigo y la condenación de todos los hombres, para que cualquiera de los hombres pueda recibir la salvación. Entonces, eso era lo principal que Jesús vino a hacer. Lo demás también lo iba a hacer, pero si no hacía lo principal, todo lo demás iba a quedar como un simple recuerdo de esta gran persona maravillosa que estuvo entre nosotros, y no nos iba a salvar. No, tenía que salvarnos por sobre todas las cosas. Y luego todo lo demás que Él hizo nos quedó como una vida ejemplar, que puede ser observada, atendida, que puede ser tomada como ejemplo, como fundamento para nuestras acciones, como algo posible. Si usted no sabe que algo es posible, no le va a dedicar tiempo, ¿no? Si es imposible, ¿para qué le va a dedicar tiempo? ¿Qué quiere, cruzar el océano nadando? Es imposible. Ay, por eso no va, ¿vio? Porque si yo le digo, ¿por qué no se va mañana ahí al Río de la Plata y empieza a cruzar hasta que llega a Australia? ¿Sabes cuántos kilómetros hay, no? Debe tener como 18.000 kilómetros nadando por el medio del océano. ¿Por qué no va? Nadando, no con un barquito. No, nadando. ¿Usted sabe nadar? Bueno, vaya a nadar. ¿Sabe por qué no va? Porque no se puede. No se puede ir nadando hasta Australia. Nadie puede. Y no va porque no se puede. Entonces no le dedica tiempo. Por más que sepa nadar, o sea, campeón olímpico, no lo va a hacer. Bueno, si algo es imposible, ¿para qué le vamos a dedicar tiempo? ¿Para qué vamos a gastar tiempo? Fuerza, recursos, no. Pero cuando algo es posible, entonces uno sí le dedica el tiempo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y hablando de esto, de que cuando algo es posible, la vida de Cristo, además de salvarnos, la vida reflejada de Cristo en los evangelios, por quienes vivieron con Él y sus testigos, nos da el ejemplo de que sí es posible. Entonces sí le dedico tiempo. Por eso Cristo también dejó una vida ejemplar, absolutamente perfecta en esta tierra. Fue la única vida perfecta en esta tierra, la de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces yo observo algo posible, la vida de Cristo en los evangelios. Analizo algo que es posible, la vida de Cristo en los evangelios. Veo, observo, aprendo de algo posible que ocurrió, la vida de Cristo en los evangelios. Entonces sí que vale la pena dedicarle tiempo a la vida de Cristo que está en los evangelios, ¿entiende? Porque ya hubo un ejemplo y ese ejemplo es real. Entonces uno le dedica tiempo. Ahora, si usted me dice, hermano Claudio, ¿sabe qué? Usted está atrasado. Todos los días sale gente nadando del Río de la Plata hasta Australia y cruzan el Atlántico. ¿No se enteró? Bueno, si usted me dice eso, entonces yo mañana voy y empiezo a nadar. Pero ¿sabe qué? Es imposible. Así que le voy a decir a usted que es un absurdo. No voy a dedicar tiempo a eso porque es imposible. Le voy a dedicar tiempo a la vida de Cristo porque es una vida posible. Porque estuvo el ejemplo. Porque fue real. Entonces vale la pena poner los ojos ahí. Pero claro, las congregaciones primero bailan, danzan, ponen carteles, globitos, guirnalda, asado, choripán, traen la pizza, la torta y después dicen, leemos un versículo, hermano, así nos vamos con toda la bendición. ¿Qué bendición? Se van con el colesterol por las nubes. ¿Qué bendición? ¿Qué bendición si no escudriña la palabra? ¿Qué vida tiene como ejemplo? Pablo dice, yo tengo la de Cristo. Y les puedo decir que vale la pena.
tengo la de Cristo como ejemplo, así que imítenme a mí como yo imito a Cristo. Mi modelo de vida lo saqué de Cristo, que es total y absolutamente posible. No a la perfección del 100% por la debilidad humana, pero sí es posible. El carácter, la forma, la verdad, la fidelidad, la fe, todo lo que Dios nos pide es posible, porque si no, ¿para qué me lo pide? ¿Para qué me lo pide Dios si no es posible? ¿Por qué me pide Dios el ejemplo de Cristo en mi vida si es imposible? Si fuera imposible, Dios diría, mirá, es imposible, así que no te molestes. No, me lo pide porque es posible. Por eso Pablo dijo, imiten a Cristo. Yo lo imito al Señor. Esa es la vida que estoy tomando, de ejemplo. Así que se las puedo mostrar. Imítenme a mí como imito a Cristo. No era Él el ejemplo, era Cristo el ejemplo. Entonces, pero Él dice, yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. Estoy tomando el ejemplo de vida de Cristo. Entonces también les digo que acompañen, ¿sí?, en la fe y tomen ese ejemplo. Bueno, ya se me empezó a molestar el cable. Ahí está. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo, por la forma en que vivía antes de conocer a Cristo y por la claridad que tenía de lo que era el pecado, ¿sí? Tenía tanta claridad, tanta revelación de lo pecaminoso que es el corazón del hombre y de cómo es la humanidad, que entonces dijo, bueno, yo soy casi el ejemplo, el mal ejemplo de lo que es un humano. Y Dios tuvo misericordia de mi vida. Pero por esto fui recibido a misericordia, vuelve a decir en el verso 16, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Claro, Pablo era una persona perseguidor del Evangelio, contrario al Evangelio, al camino de Cristo, a decir que Cristo era el Hijo de Dios y todo lo que nosotros sabemos. Él era contrario, absolutamente contrario, pero no solo contrario, sino que quería destruir todo eso. No se contentaba con ser contrario. Él quería destruir la predicación del Evangelio, borrarlo de la faz de la tierra. Porque mucha gente hoy es contraria al Evangelio, no quiere creer. Bueno, está bien. Pero no ha llegado todavía a ejercer toda su fuerza y toda su capacidad y recurso para hacer desaparecer la predicación del Evangelio de la faz de la tierra. Todavía no lo han hecho. Satanás quiere hacerlo, por supuesto. El anticristo lo va a querer hacer. Va a tener todas sus herramientas y lo va a intentar. Por supuesto que va a fracasar. Pero bueno, la intención es esa. Borrar por completo la palabra del Evangelio de Cristo a esta humanidad, para que no tenga ni rastro de que hay un Evangelio que habla la verdad. Lo quiere hacer, lo va a querer hacer. Pablo ya lo estaba haciendo. Entonces, era una persona en la cual Dios podía mostrar toda su clemencia, toda su bondad, toda su perdón. Porque en el corazón de Pablo estaba la idea de borrar la verdad de este planeta. Cosa gravísima, ¿sí? Muy grave. Pero Dios dijo, bueno, este me sirve. Yo voy a demostrar el poder que tengo en mis manos tomando una persona como esta. Y ¿sabe qué? Jesús lo tomó en sus manos y lo hizo todo lo contrario. Todo lo contrario fue Pablo. Desde que se convierte. Por eso fui recibido a misericordia, dice, para que Jesucristo mostrase en mí, o sea, de esa manera, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de lo que habrían de creer en Él para vida eterna. Claro, Pablo quedó como un ejemplo de cuánto puede hacer Dios en la vida de una persona, que es la que quiere hacer desaparecer la verdad. Cuando digo verdad me refiero a la palabra del Señor y al Evangelio y la revelación de Cristo. Después que Pablo se convierte, Cristo lo transforma, lo empieza a formar, su gracia empieza a abundar en él, como dice, y lo transforma en aquel que defiende hasta con la vida la verdad. Él con la vida quería destruir la verdad
y pasó a ser alguien que con su vida defendió la verdad. Lo hizo de las tinieblas, hizo luz el Señor en la vida de Pablo. ¿Sí? Y de la mentira que había en un corazón, hizo verdad. Puso verdad en el corazón de Pablo y la defendió hasta perder la vida, porque murió decapitado por causa de llevar la palabra de Cristo. Eso es lo que Dios hace. Ahora, Dios quiere hacer lo mismo en nosotros. ¿Y qué le parece? No sé, le pregunto. Si Dios no cambió, cuanta cosa equivocada haya en nosotros, como lo estaba en la vida de Pablo, Dios la va a sacar para que nosotros en su lugar tengamos la verdad justa, pura, santa, perfecta, sin error en nuestro corazón. Y esa verdad hablar. Y ser capaces de tener, como dice el Señor, espíritu de poder que nos ha dado, de amor y dominio propio, para que esa verdad se quede ahí y así salga por nuestra boca para compartirla. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso dije al principio, si quiere acompañarme en esta forma de entender que Dios no cambia su voluntad, si Dios lo hizo con uno, eso quiere decir que lo quiere hacer con todos. Más allá del don que le dio a Pablo de ser ministro, pastor, apóstol, hoy en día apóstol no necesitamos, pero sí pastores y sí maestros de la palabra del Señor, y sí aquellos que son evangelistas, que llevan el evangelio donde nunca estuvo. Entonces, pero quiere que conozca la misma verdad y quiere que deseche de mi corazón todo lo que era contrario a la verdad. ¿Sí? Lo que es contrario a la verdad, si yo lo dejo en mi corazón, eso va a querer destruir la verdad. O sea, por eso Dios dice que el corazón se tiene que limpiar, y lo decía ahí en el versículo 5. ¿No? Con una doctrina equivocada el corazón no se limpia. Con la doctrina de Cristo el corazón se limpia. Con la verdad de Cristo el corazón se limpia. ¿Sí? Se limpia, se limpia. La fe es genuina, es la verdadera, la que produce lo que el Señor quiere de nosotros. Y la conciencia es una conciencia buena. O sea, es un buen conocimiento de Dios. Es estar consciente de manera correcta de la persona de Dios, de la persona de Cristo. No es solo el conocimiento intelectual, no es solo teología. No. Es conocer persona. Y esta persona se llama Jesús. Es conocer la voluntad expresada en palabras, sí, pero de Jesús. Que está vivo, que reina, que es soberano. Verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. De los siglos. Amén. Ese es el verso 17. ¿Qué dice ahí? Por tanto ¿qué? Por tanto significa por lo que él está diciendo antes. ¿Sí? Estoy en el versículo 17. Por todo lo que él está expresando acerca de Dios, de la voluntad de Cristo de transformar al pecador en un portador de verdad, de la verdad de Dios y de la verdad de su palabra, y hacer eso a tal punto que uno considere que vale más la verdad revelada de Dios y de Cristo que la vida misma que tenemos, ¿no? Suena un poco imponente, pero es así. Jesús dijo: el que no aborrece hasta su propia vida no puede ser mi discípulo, así que hay que poner en la balanza qué pesa más. ¿Sí? Si la vida propia que tenemos es un regalo de Dios, o el Señor Jesús, y aprender de Él. Entonces, por todo lo que Él había dicho antes, eso que nos hace conocer a Cristo, su bondad, su poder, la fe que nos dio, la gracia obrando en nosotros constantemente, la misericordia, la clemencia,
la grandeza de Dios, todo eso merece lo que Él dice. Por tanto, al Rey de los siglos, el Señor, a Él que es un Rey inmortal, es decir, no perece, Dios tiene la vida, Él es la vida, Él es el Rey invisible, dice Pablo, Él es el Rey único, es decir, no hay otro como Él, no hay alguien comparable a Él, Él es el Rey sabio, ¿sí? Él es Dios. A Él sea el honor, es decir, a Él hay que exaltar, de Él hay que hablar, de Él hay que enseñar, de Él hay que tomar ejemplo, a Él hay que someterse, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a Él, el honor es a Él, la iglesia se tiene que reunir por causa de Él y debe honrarlo a Él, a Cristo. ¿Sabe por qué lloran? Estos ministerios falsos que ahora no pueden abrir la puerta y llenar la silla, porque no se reunían en nombre de Cristo. Por eso lloran, porque no se reunían en el nombre de Cristo, se reunían en el nombre de ellos mismos, se reunían en el nombre de las multitudes, se reunían en el nombre del poder numérico de una congregación, se reunían en el nombre del lugar físico que tenían. ¿Por qué voy a llorar yo por algo que no perdí? ¿Usted llora por algo que no perdió? Le pregunto. ¿Por qué se lamenta de algo que no perdió? No, la gente se aflige cuando pierde algo, no cuando lo tiene. Es una cosa absurda lamentarse por algo que uno nunca perdió. Pero usted los escucha a estos sinvergüenzas de apóstoles, profetas, falsos predicadores, falsos ministros falsos del Evangelio, están con una cara que ay, esto se va a terminar, quédese tranquilito hermano que ya vamos a estar reuniditos, quédese que están ahí como chicos que se le cayeron los caramelos en el arroyo, ¿no? Se les nota que perdieron algo, sí, se les nota porque están con una cara, con un lamento. Y encima, para no perder la costumbre, dicen, aprovechen y mándenos a la caja del banco que tenemos la cuenta de la iglesia, los fondos, el dinero. ¿Por qué está? No se puede usted lamentar. Usted tiene 10.000 pesos en el bolsillo. Si sale a la calle y los pierde, entonces se va a afligir. Pero si usted sale a la calle con los 10.000 pesos y vuelve a su casa y tiene los 10.000 pesos en el bolsillo, ¿de qué se va a estar afligiendo? ¿Me quiere decir? No se puede afligir. Tiene que estar alegre porque no los perdió. Porque salió, volvió y no tuvo ningún inconveniente. Porque no lo perdió. ¿Por qué se lamentan? ¿Por qué se entristecen estos que tienen las grandes congregaciones? Vacías y cerradas porque les está prohibido congregarse. Porque perdieron algo. El verdadero Hijo de Dios no está lamentado por eso. Porque la iglesia se reúne por causa de Cristo. Y si bien eso ahora, el verdadero Hijo de Dios, se lo han prohibido porque no dejan reunir ni siquiera la madre con el hijo, ¿sí? Pero el verdadero cristiano sabe que se reúne por causa de Cristo. Y eso es voluntad de Dios. Y Dios no tiene quien le haga frente a su voluntad. Entonces los cristianos verdaderos no han perdido nada para estar afligiéndose y llorando. No han perdido. No perdieron nada. Porque los verdaderos cristianos no buscan multitudes, no buscan templos, no buscan ser aplaudidos, no buscan ser engrandecidos por los hombres, no buscan los aplausos de los hombres, no buscan ser dueños de las personas y manipular gente. Por lo tanto, nunca perdieron eso porque nunca lo quisieron, porque nunca lo desearon, porque nunca eso es la voluntad de Dios. Por lo tanto, los verdaderos cristianos no están afligidos por eso. Los verdaderos cristianos se quieren reunir porque, como dice el Salmo 133, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque Dios es lo importante ahí
y envía bendición y vida eterna. Y porque cuando el verdadero cristiano está reunido, Jesús dice, ¿saben qué? Yo también estoy ahí. Porque es por mí que están reunidos. Estoy junto con ustedes. Lo único que extrañamos, los verdaderos hijos del Señor, en este momento que no nos dejan reunir, es la comunión con los hermanos y el verdadero Cristo. Solo eso. Es una comunión que solo ocurre en ese momento porque estamos los hermanos juntos y en armonía. Pero extrañamos algo que Dios dice que está ahí. No extrañamos ni la multitud, ni el templo, ni los aplausos, ni la alfombra roja, ni la fama, ni el estar arriba en una plataforma, ni ser aplaudido, ni las orquestas, ni las guirnaldas, ni los asados. No extrañamos nada de eso porque nunca nos hemos reunido para eso. Amén. Si no le alcanza el versículo, se lo leo de vuelta. Por tanto, al rey, ¿a quién? ¿Yo soy rey? No. ¿Usted es rey? No. Ah, bueno. ¿El pastor es rey? No. ¿La congregación es rey? No. ¿Los ladrillos son rey? No. ¿El reconocimiento del ministerio de la Fundación Cristiana Evangélica Protestante de la Argentina es rey? No. Ah. ¿Quién es rey? Jesucristo, el Señor. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal. ¿Usted es inmortal? No. Bueno, voy a empezar otra vez con la lista, ¿no? ¿Yo soy inmortal? No. Se refiere a Cristo. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe qué? Aunque el diablo quiera mantener cerradas todas las iglesias de todo el mundo durante todo el tiempo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, el honor va a seguir siendo de Él y la gloria va a seguir siendo de Él. Amén. Aunque mate a todos los verdaderos cristianos, el diablo, la gloria va a seguir siendo de Dios. No va a poder hacer nada. Lo bueno de esto es que los falsos predicadores no pueden predicar. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Que los falsos predicadores fueron humillados. Iglesias cerradas, sillas vacías. Ya no los aplauden. Aunque lamentablemente las ovejas de esos lugares los tienen como ídolo en su corazón todavía. Pero a la vista están humillados. Dios los humilló. Cristo los humilló. Este mandamiento, hijo Timoteo, verso 18, que también decía anteriormente, todo esto se lo da en forma de mandato de parte de Cristo, el Señor, ¿sí? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Para qué? Para que se cumpla en tu vida lo que el Señor ya te dijo. Que ibas a llevar el Evangelio, que ibas a anunciar la palabra del Señor, que ibas a enseñar a los perdidos a correr a la gracia de Cristo. Todo eso ya se te dijo, así que estos mandamientos que te doy son también para que todo esto se cumpla en tu vida. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme, de acuerdo a lo que Dios, las profecías, te dijo acerca de tu vida, milites por ella la buena milicia. Así, todo lo que los mandamientos del Señor nos dicen en su palabra, nos ayudan a caminar, a militar, a trabajar y estar en el camino del Señor. Más allá de que no seamos quizás ministros o evangelistas o maestros de la palabra, le ayuda a todo creyente a caminar, a seguir. Que milites por ella la buena milicia. ¿Cómo voy a servir al Señor no teniendo en cuenta lo que Él me dice? Imposible. Así surgieron los falsos ministros, los falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hermanos, falsos evangelistas. Surgieron sin tener en cuenta. Pablo le dice, no, tenelo en cuenta. Y lo tenés que tener en cuenta como un mandamiento del Señor. Nada menos. Cada palabra es un mandamiento del Señor. Cada coma. De lo que Dios dice, para mí, es un mandamiento.
se debe observar, se debe obedecer. Claro que lleva mucha tarea esto, lleva mucho trabajo, lleva mucha humillación de nuestro corazón, arrepentimiento, pero es un mandamiento. Son las órdenes de Cristo para nosotros, sus hijos. Por ejemplo, hoy en día, ¿no? El famoso digo porque muchos lo conocen, versículo que Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, clama a mí y yo te responderé, Jeremías, y te mostraré, Jeremías, cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Jeremías. ¿Hay algo que no conoce hoy? Hay muchos creyentes que hay cosas que no conocen. Bueno, clama a mí, pídemelo. Yo te voy a enseñar cosas que no conoces. Yo te voy a explicar, yo te voy a hacer entender. En tu corazón, en tu alma, en medio de la situación que puedas vivir cualquier día de tu vida, cosas que no conoces. Yo te voy a aclarar las cosas. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, ¿sí? El buen camino en la fe en Cristo. Manteniendo la fe, no así nomás, no. Verso 19, ¿manteniendo qué? La fe y la buena conciencia, cosas que ya había dicho antes, que solo se tienen si la doctrina es la del Evangelio de Cristo que ya está escrita, y no agregando doctrinas distintas. Mantén la fe y la buena conciencia, y mantén la fe y la buena conciencia, porque algunos desecharon la fe y la buena conciencia, dice, desechando la cual, se refiere a la fe y la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Específicamente se refiere a la buena conciencia. Si no mantenemos una buena conciencia, en cuanto a la fe, naufragamos, no sabemos para dónde vamos. ¿Sí? La conciencia tiene que ser buena en el sentido de que son las verdades de Dios las que tienen que guiar nuestra conciencia. Tenemos que entender bien, cabalmente, sin hablar locuras, lo que la palabra de Dios dice. Hacia dónde nos lleva Dios en nuestra conciencia. Cuando uno conoce a Cristo, entonces tenemos la buena conciencia. ¿Sí? Desechando la buena conciencia, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Es decir, ya no tienen la fe, se desviaron de la fe. Tienen una fe, sí, pero fingida. No es fe, es una cosa falsa que parece ser fe. ¿Quiénes son estos que naufragaron de la fe? Te voy a nombrar algunos, dice Pablo, porque los conocía. Timoteo me refiero, conocía a estas personas. Y Pablo le dice, estos ya se fueron de la fe. Van a aparecer, pero no son. Himeneo y Alejandro, dice. De los cuales son Himeneo y Alejandro, que naufragaron de la fe, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y ahí termina el capítulo 1. Amén. Esta gente Pablo ya no la consideraba hermanos en Cristo. O sea, los entregué a Satanás significa no son de Cristo, ¿sí? Y ahí se van a quedar porque yo ya entendí que no son de Cristo. Vamos a orar. Diga así conmigo: Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único Salvador y mi único Señor. Te agradezco por perdonar todos mis pecados. Límpiame, Señor, de toda maldad. Dame tu Espíritu Santo. Perdona todos mis pecados. Y anota mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Te doy gracias por ser mi Salvador. Renuncio a Satanás, a los demonios, al mundo, al pecado, a la voluntad de mi carne y a la muerte y a la enfermedad. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, audiencia, recuerde los números de teléfono 11 51 42 0674,
11 51 32 51 80 y 11 60 23 61 67. La página de internet es radiolabuenasemilla.com. El Instagram, que lo inauguramos hoy, Buenas Nuevas AM 1380. Y bueno, próximamente vamos a reiterar la reunión cuando tengamos noticia de que las autoridades, y creo que ya es pronto, gracias al Señor, podamos estar reunidos, sí, porque en grandes grupos no nos lo van a permitir, pero sabemos que en pequeños grupos sí. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes, que Dios les bendiga y confíe en Jesucristo siempre. Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado? Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio. Tú eres el gozo, tú eres mi paz. Tú eres la fuente inagotable.